Muy buenas tardes, chicas, chicos, jóvenes que nos están acompañando, docentes, investigadores, investigadoras, público en general, que el día de hoy está asistiendo a esta sesión en vivo de la tercera sesión del seminario Formas Contemporáneas de Transmisión Intergeneracional de las Culturas Indígenas. El día de hoy, el tema es transmisión cultural de las lenguas indígenas, algunas experiencias. El objetivo general es llevar a cabo la presentación de 2 experiencias de transmisión de lenguas indígenas a partir de los resultados de una investigación con migrantes mixtecos en un lugar de destino en el norte de México, por una parte, y por la otra, con la experiencia propia de un hablante de lengua ayuk. Pues muchísimas gracias, bienvenidos, bienvenidas. Tomen notas, recuerden que este es un seminario taller y que se va trabajando cada sesión, retomando puntos importantes para que al final podamos concluir con un ensayo. Y bueno, pues está la maestra Marcela Tobar Gómez, quien es la moderadora del día de hoy. Maestra Marcela, pues tiene usted la palabra. Muy buenas tardes a todos y todas. Esperamos que en esta sesión logremos un primer acercamiento a este problema tan importante que enfrentamos actualmente, que es la vitalidad de las lenguas indígenas y con un énfasis muy especial en la transmisión cultural. Muchas veces hablamos de las lenguas indígenas como en proceso de sufrimiento por la falta de transmisión en las comunidades, pero me parece que nos falta mucho por hablar alrededor de las lenguas indígenas y de los hablantes particularmente, sobre todo cuando tenemos en cuenta que para los pueblos indígenas no ha dejado de ser, después de más de 500 años de castellanización constante, no ha dejado de ser un objetivo el mantener vivas sus lenguas. Tenemos un ambiente que no siempre es favorable para ello, pero también tenemos grandes promotores de las lenguas indígenas entre académicos, comunidades, familias, activistas de la lengua indígena, que sistemáticamente están intentando su fortalecimiento. Cabe destacar que un dato importante en relación a la transmisión cultural de las lenguas indígenas que olvidamos es darnos cuenta que en este momento la mayor proporción de hablantes de lenguas indígenas son también hablantes de español. No solo tenemos la problemática de la caída en desuso de algunas lenguas, sino que también tenemos ya un proceso de bilingüismo en marcha en las poblaciones indígenas. Y eso nos debería de alegrar mucho por lo que significa para los procesos de transmisión cultural de las lenguas. Bien, esta tarde nos acompaña el profesor Marcos Hernández Jiménez. Él es maestro en desarrollo educativo por la Universidad Pedagógica Nacional. Su línea de investigación es la diversidad cultural, el multiculturalismo y la interculturalidad. Él ha sido seminarista en una problemática que tiene que ver con, fundamentalmente, la perspectiva epistemológica de su pueblo, que es pensar desde el episteme Ayuk, con el Instituto Pensamiento y Cultura en América Latina, IPECAL. También su formación inicial es como licenciado en Educación Indígena, también de la Universidad Pedagógica Nacional, y fue becario de Movilidad Nacional Santander en el Instituto de Investigaciones Sociológicas Urbanas y Rurales de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, que es su estado natal.
Él ha sido colaborador con la Coalición de Maestros y Promotores Indígenas de Oaxaca, por supuesto con el IPECAL a través del seminario Pensar desde la Epistemia Ayuk. Ha sido tallerista de lengua Ayuk y cabe agregar promotor de la enseñanza de las lenguas indígenas en la Universidad Pedagógica Nacional, inclusive en términos de la transformación del Centro de Aprendizaje de Lenguas para acoger las lenguas nacionales en la Universidad Pedagógica Nacional. Es en este momento co-coordinador de talleres de lenguas indígenas en el Centro de Aprendizaje de Lenguas de la UPN e integrante del cuerpo académico del Diplomado en Enseñanza y Evaluación de Competencias Comunicativas en Lenguas Indígenas que se ofrece en la misma universidad. Como se dan cuenta, pues su perfil profesional está variando entre el pensamiento propio del pueblo Ayuk y la enseñanza de las lenguas. Le damos la palabra al maestro Marcos Hernández para que nos comparta su experiencia. Tempie mugukte, Marcos de Mugaksh, Mugtobar, Tinshao, Titindun, Chama Nugakshon, Namaziagon, Linua, Tindun, Timbik, Pueden speak y Pueden. Buenas tardes a todos. Ya nada más está Tobar, una presentación breve. Eh, bueno, en esta ocasión les quiero compartir un concepto que hemos generado como un equipo de jóvenes, de comuneros, de diferentes comunidades de la región Ayuk, de la comunidad o del pueblo Mije, del estado de Oaxaca. En sí, como el tema, creo que la mayoría de ustedes lo vieron, que aparece muy largo, pero en sí, pues significa mucho, mucho. Hay un profundo significado en este concepto, que es el Pauen Mayen Bekten. Les voy a compartir el significado y el por qué estamos retomando este concepto en la mayoría de las actividades que estamos desarrollando. Bueno. En esta ocasión les quiero compartir tres experiencias, ¿no? Como se trata de compartir experiencias en lo que hemos desarrollado. El primer momento es esto, ¿no? El seminario de pensar desde la episteme y lengua yu. Lo trabajamos en la comunidad, en una comunidad de la región Mije, pero también lo desarrollé como un tema de investigación para mi maestría. O sea, esto fue muy importante el tema, que lo retomamos también en la Ciudad de México, en la universidad, pues, con compañeros, con paisanos que estudian, ¿no? Que son también profesionistas en diferentes instituciones de la universidad o de las universidades que existen en la Ciudad de México. En el segundo momento también les quiero compartir en donde estamos desarrollando los talleres en el Centro de Enseñanza y Aprendizaje de Lenguas, en la UPN, que también es muy importante esta trayectoria porque empezamos desde hace muchos años, estamos hablando desde el 2011, 2012, cuando yo ingresé a la Universidad Pedagógica Nacional a hacer mi licenciatura. Les debo mencionar que he estado estudiando, ¿no? mi parte profesional, ¿no? En la UPN y pues aquí seguimos, ¿no? Entonces, este taller también tiene su historia, no los voy a profundizar mucho, pero es importante mencionar algunos, ¿no? Y en tercer momento, pues el diplomado, ¿no? En la que ya se mencionó, que es en enseñanza y evaluación de competencias comunicativas en lenguas indígenas, que estamos desarrollando y pues llevamos hasta este momento la cuarta generación y por supuesto todos están invitados para ingresar, que seguramente ya se estará
pues lanzando la convocatoria, ¿no? Para la siguiente generación. Entonces, vamos a empezar con el primero, que es el pensar, ¿no? El por qué este tema tan importante para mí y ojalá se vayan retomando algunas ideas. De hecho, esto he estado presentando en algunas universidades también como una forma una forma distinta, ¿no? De hacer investigación. Creo que el punto de este seminario que ustedes están tomando el taller es eso, ¿no? De cómo ir generando nuevas, pues, metodologías, ir diseñando nuevas formas de hacer investigación y obviamente, o sea, no dejar a un lado la investigación o las metodologías que ya existen o los pasos, qué sé yo, que proponen muchos investigadores también y que ya está dado. El pensar, ¿no? Desde el pensar desde lo propio, ¿no? Ese es el tema en cuanto al Frauenmayinbechten, es, es posicionarse desde donde somos, ¿no? O desde cómo estamos siendo parte de una comunidad o de una lengua o de una cultura. Yo le pongo, ¿no? Ser, siendo y estar estando. A partir de ahí vamos a analizar, a reflexionar lo que estamos investigando en cuanto a nuestras lenguas, en cuanto a nuestras culturas. Yo estoy definiendo esto o estoy tratando de explicar el sentido y el significado que tiene el concepto de Frauenmayinbechten. El pa significa ir empujando, ir lanzando algo. El Wunmaun se divide en dos, ¿no? El wen, el ojo, y luego mucho o a lo grande, ¿no? Entonces, es, digamos, el pensar, ahí viene lo que es el pensar. Wumbet es regresar, ¿no? Vamos a reflexionar o a voltear la mirada, a voltear la cabeza y ver qué pasos hemos estado dando, ¿no? Por decirlo así. Entonces, como Paul Mayinbechten, es una reflexión, esta forma de investigación es hacer la reflexión y el análisis colectiva que lleva la crítica en relación con las experiencias vividas de cada uno de nosotros, los que participamos en ese seminario, que son de diferentes comunidades. Entonces, aquí lo que se trata de hacer es pensarse, ¿no? O sea, pensar desde lo que he vivido, desde lo que he experimentado, en cuanto a la educación, en cuanto a lo comunal y pues explorar, ¿no? Del camino que he tomado o que estoy y que sigo tomando, ¿no? En este caso, creo que la mayoría de los que estamos interesados en este tema, pues estamos aquí o estamos, al menos viendo qué es lo que hay, ¿no? En cuanto a investigaciones en nuestras lenguas y nuestras culturas indígenas. Entonces, en sí, el Frauenmayinbechten está buscando y generando conceptos, ¿no? Conceptos que pueden generar más ideas y más temas. Como conceptos que generamos entonces en ese seminario es esto de lo que propone una parte, lo que se está proponiendo ahorita, que es el episteme ayú, el pensamiento, eh, el ejercicio de pensamiento, ¿no? Como un espacio de análisis, yo lo pondría así. En sí, el episteme lo pondría como un espacio de pensamiento y en donde se va a ver la forma de pensar del pueblo ayú como un aporte de pensamiento crítico. Bueno, en esta parte
pues tratamos de perseguir de cómo descentrar este saber que se ha ostentado o que se ha puesto en marcha en las diferentes propuestas metodológicas que ya existen. En este caso, creo que ustedes han de conocer todo lo que tiene que ver la metodología cualitativa, incluso la cuantitativa, entre otros, pero se están generando nuevas, ¿no? Hay nuevas propuestas, hay que buscar, hay que investigar nuevas propuestas, pero también ver posibilidades de generar nuevas propuestas, ¿no? Entonces, este pensamiento o este episteme ayuk trata de hacer esto que se ha hecho o que se ha puesto como un poder único, ¿no? De las metodologías que existen. Y bueno, enseguida está la comunalidad. Si alcanzan a ver, es una flor comunal que se propuso desde también de la coalición de promotores de maestros indígenas de Oaxaca, de la CEMPIO. También se propuso una flor comunal que, si se dan cuenta, se retoman muchos conceptos importantes que, pues, que se rige o que rige una comunidad y, por lo tanto, sus comuneros. Sin embargo, también esto es cuestionable, o sea, también se tiene que cuestionar hasta dónde se sigue desarrollando, ¿no? En estas actividades o esta forma de vida, incluso la lengua. Es cuestionar, o sea, se ponen estos conceptos, pero también se tiene que cuestionar, no es que está, está dado, sino que hay un trabajo que hacer para que esta flor comunal pues tenga un buen desarrollo, ¿no? O alcance un buen desarrollo. Eh, Son conceptos que pusimos en análisis. ¿Se acuerdan que mencioné que tiene que ser cómo lo entendemos desde nuestra lengua, desde nuestra forma de vivirlo y pensarlo? Estando en la Ciudad de México, estando en otro espacio ajeno, digamos, a las comunidades de los pueblos indígenas, los pueblos níges, nos hicimos este ejercicio incluso en nuestras lenguas. O sea, no fue en español, sino que igual para comprenderlo mejor se hizo en nuestras lenguas. Enseguida también analizamos el concepto de comunero. Sabemos que todo, o la mayoría de las definiciones, los conceptos más bien, que tenemos aquí, pues tiene que ver con la comunidad, ¿no? Lo común que hacemos. Entonces, el comunero es el que va a ser siendo, es el que va a desarrollar las actividades que se hacen en las comunidades, es el que participa, ¿no? A veces nos hacemos llamar comuneros, pero no estamos en la comunidad o no participamos en las actividades que va generando o que va proponiendo a desarrollar en los pueblos, ¿no? Entonces, el siendo y estando es algo importante, indispensable, que nosotros ubicamos o detectamos, que no solamente es, pues, ser, ¿no? O sea, ser parte de, sino que hay que ser siendo con la comunidad, no de la comunidad. Esto es importante en cuanto a en cuanto a las metodologías de la investigación cualitativa, cuantitativa. Eh, Estar con la comunidad o ser de la comunidad. Fíjense cómo cambia el concepto de y con, porque no, nos hemos visto en la necesidad de tratar de ver cómo muchos investigadores, desde hace muchos años, hablemos de antropólogos, hablemos de sociólogos, hablemos de lingüistas, hablemos de muchos profesionistas que han llegado a las comunidades y han estado
han trabajado o han sido parte de la comunidad porque se han acercado a investigarnos, digamos así, ¿no? Entonces, y es lo que proponen las metodologías, los que hemos estado leyendo varias propuestas de investigación, pues es que te tienes que acercar a la comunidad para que puedas investigar. Si no eres parte de, pues es muy difícil, ¿no? Que te den información o que te den datos lo que estás tratando de pedir. Entonces, hay un ligero cambio en decir que eres parte con la comunidad. O sea, tienes que participar como es, ¿no? Y qué mejor, ahí es donde viene lo importante y lo interesante de esto, que lo haces porque eres de la comunidad, o sea, vives y convives con tu pueblo, con tu comunidad, pues es mejor, ¿no? Que tú mismo hagas esa investigación y pues a lo mejor haces un ligero distanciamiento porque obviamente vas a ser el investigador, ¿no? Pero a la vez sabes informaciones, sabes, en este caso, porque lo haces desde la lengua o lo haces en tu lengua, en tu propia lengua, pues hay una mejor comprensión y hay una mejor interpretación, ¿no? Al momento de registrar, al momento de inclusive de compartirlo con otros compañeros. Entonces, a partir de esto, el comunero, al ser siendo de la comunidad o con la comunidad, eh, está generando nuevas posibilidades de, de investigarse, ¿no? De investigarse y comprender la forma de vida de su propio pueblo, de su propia comunidad. Eh, el otro concepto es esto de la educación comunal. También vimos muchos conceptos que se van generando también, pero se han convertido en discursos políticos. Eh, Analizándolo desde nuestra lengua, tratamos de acercarnos a una mejor definición y ponerlo como una educación comunal de la que nosotros tenemos y lo hemos dejado de ver, ¿no? Esta educativa en donde te enseñan a respetar, a, a respetar el agua, a respetar el árbol, a respetar incluso a tu camino, ¿no? Aquí, al menos en mi pueblo, si vas a salir, si vas a ir a estudiar lejos, a trabajar lejos, tienes que hacer una ceremonia, un ritual para que tu camino esté libre. O sea, ese tipo de educación que te dan, ¿no? En las comunidades, pues se han dejado de ver en la educación escolar, que sería la otra parte. Y hay muchas cosas más que podemos abundar en esto. Hablemos de medicinas tradicionales, hablemos de expresiones artísticas, en este caso la música, la danza, em, entre otras cosas, pero en sí hay eh, muchas formas eh, muchas formas de cómo nos han educado nuestros padres, nuestros abuelos, eh, pero seguimos en lo mismo, pues, ¿no? Lo seguimos cuestionando hasta qué alcances tiene en la actualidad, cómo nos puede, pues, digamos, abrir más caminos, ¿no? Pero cómo también puede ser visto como un obstáculo. En la actualidad, creo que es importante también verlo, cómo se ha folclorizado esto de las expresiones artísticas. Empezando en Oaxaca, creo que todos se enteraron de la Guelaguetza que pasó, que año con año se hace, y se empieza a cuestionar, pues, ¿no? Que se han folclorizado las danzas y todas esas expresiones artísticas que se presentan.
bueno, ese es reciente, pero es muy importante también ver lo que hay, pero también cuestionarlo, ¿no? O sea, no verlo eh, como algo ya dado, hecho, y ahí la dejamos y lo investigamos y lo documentamos y ahí muere, ¿no? Sino que vamos a preguntarnos qué está pasando y qué puede pasar hasta eso, ¿no? Hay autores también que proponen pensar las posibilidades, ¿no? Abrir una utopía, abrir posibilidades de dónde o qué alcances podemos tener nosotros como pueblos indígenas a partir de nuestras propias investigaciones. En este caso, eh, retomando a Semmelman, que habla de sujetos historizados, es- nos hicimos llamar, retomamos ese concepto porque pues para nosotros es importante tomarlos o considerarnos como sujetos historizados, como sujetos con historia, ¿no? Y no me refiero a historia de hace muchos años, o sea, desde Mesoamérica o no sé, desde la invasión española, no, sino que desde nuestra propia historia, desde donde tenemos conciencia, dice, ¿no? Tenemos, eh, desde que tenemos conciencia, retomamos los conocimientos que venimos desarrollando, las experiencias, este, eh, la convivencia con todos los bienes de la tierra, lo que yo les mencionaba hace rato, ¿no? Toda esta parte de la educación que nos han enseñado nuestros padres, incluso la comunidad, toda esa historia, entonces nosotros lo tenemos como sujetos. Eh, bueno, en los que participamos, les muestro nada más una tabla, no voy a especificar qué dijeron ni todo, porque tenemos mucha experiencia, tenemos mucha, muchos temas de la cual platicamos, ¿no? Y las que sobresalieron más en este trabajo. Solamente podría mencionarles, bueno, creo que tengo otra diapositiva de esta, de cómo nos planteamos el tema, de cómo, en qué nos basamos, o desde dónde partimos, mejor dicho. Como yo les decía, en nuestra historia tiene, digamos, lo propusimos, tenemos una historia de vida o tenemos una historia de experiencias propias. em, desde que tenemos conciencia, desde ahí partimos y hasta nuestra actualidad, ¿no? Hasta nuestra actualidad y también propusimos, les mencionaba yo de las posibilidades que podríamos hacer y fíjense cómo esto también lo hemos retomado o lo he retomado en los distintos espacios, como digamos como alcances, ¿no? El alcance que ha tenido este ejercicio y lo seguimos planteando, al menos yo lo sigo planteando con compañeros de la coalición de la CEMPIO, que ya se mencionó hace rato, y los compañeros con los que estuvimos participando, o sea, los sujetos historizados que mencioné en la lista, igual siguen retomando esta idea, ¿no? Incluso en sus formas de investigación, ¿no? Eh, es como básico, lo retomamos como básico para empezar a implementar otras actividades. Eh, a mí me ha servido mucho este trabajo en los talleres que he retomado, incluso en el diplomado, porque también empezamos a analizar conceptos, empezamos a investigar nuestra propia lengua, ¿no? Entonces, también es importante retomar esta forma de investigarse, de analizarse y pues buscarse, ¿no?
de dónde soy, no es una crisis existencial, pero sí es preguntarse de dónde soy y hacia dónde voy, ¿no? Pero les juro que no es una crisis existencial. En sí es esto, si lo hacen, si lo dicen desde su lengua, eh, la pregunta va a ser distinta, ¿no? La pregunta no va a ser así quién soy o de dónde soy, sino que va a ser distinta la pregunta si es en la propia lengua. Entonces, esta parte yo le puedo seguir, pero tengo que presentar las demás experiencias que les propuse. Seguramente tienen muchas dudas en esta primera parte del pensar, ¿no? El Pavón Mayinvechten como un espacio de análisis, como un espacio de pensamiento desde nuestras lenguas. En la segunda experiencia, que es también muy importante, muy interesante en cuanto a mi formación también académica, que es de los talleres de lengua Ayu. Esto lo empezamos bueno, en sí ya me fui de lleno con esto desde hace 2, 3 años y conocí un enfoque que se llama enfoque comunicativo. Creo que la mayoría de nosotros hemos tenido talleres de lengua o de idiomas o en este caso el inglés, la mayoría de nosotros, y seguramente conocemos la memorización, ¿no? De los verbos y que hay que conjugar los verbos y así, ¿no? Entonces, en el CEAL, en el Centro de Enseñanza y Aprendizaje de Lenguas de la UPN, conocí con la maestra Lynn, los compañeros con los que estoy trabajando, conocí este enfoque y me pareció muy bueno. No lo había conocido, incluso hasta ahorita en los diplomados, que les voy a platicar más al rato. Igual muchos compañeros nos resistimos, o bueno, ellos se siguen resistiendo. Yo me resistí a lo mejor un semestre, 2 semestres, porque este es muy distinto, ¿no? Muy distinto a lo que venimos aprendiendo o proyectando en cuanto a talleres de lenguas. En esta parte eh, es un enfoque que tiene que ver, que te basas desde lo vivido. Nuevamente retomamos otra vez el tema, ¿no? Desde que tienes que partir desde donde estás, ¿no? Y es muy bonito porque al principio a tus alumnos les, muestras, ¿no? Como que les adentras o los metes en tu comunidad, porque también tienes que ser muy específico de la variante de lengua que vas a dar como un taller, ¿no? Por ejemplo, la lengua Ayu, la lengua Mije, tiene muchas variantes. Cada comunidad casi tiene su propia variante. Entonces, si les dices, es un taller de lengua Ayu, pues hay muchas comunidades. En este caso es de Tlahuitoltepec. Presentas la lengua, presentas la comunidad y haces que se vayan adentrando, ¿no? A lo que se les va a enseñar. Incluso si se dan cuenta, eh, el, en esta parte es un saludo, lo que está en la ventana, pues una casa, pues lo que hay aquí, ¿no? Una casa de adobe, incluso puede ser una cabañita, o sea, incluso el contexto es distinto, ¿no? Entonces, en estas experiencias también he estado, mm, pues, elaborando materiales como la que están viendo, por lo mismo que nos fuimos ya hace unos añitos en línea, pero pues igual, a lo mejor agradecer a la pandemia, ¿no? Que nos distanció y que nos empujó a hacer diseños de materiales como lo que están viendo.
y son muy buenos. A ver si veo más. Ah, bueno, como ya les mencioné que esto es muy propio de lo que haces en lo cotidiano en tu comunidad, eso es lo que vas a enseñar con este enfoque comunicativo. Y tiene que ver con que el estudiante sepa comunicarse oralmente con, con los hablantes de la comunidad. Por eso es que, si se dan cuenta, mm, yo les estoy mostrando una lámina donde sí ya puse letras o palabras en escrito, pero muchas veces lleva audio, nada más sin letras, ¿no? Entonces, como también hay algunos que se les facilita captar también por palabras o por letras escritos, pues ya también se pone la escritura, ¿no? Pero en sí, lo importante de esto es que el estudiante ejercite el audio, el oído, y ejercite el vocabulario, o para que por lo menos, si, si me dice, se le entienda, ¿no? Aunque no lo hable bien, ¿no? Aunque no diga bien, pero la mayoría de las letras en su vocal o en su vocabulario se escucha bien, o el otro entendió lo que dijo, creo que ahí con eso ya tenemos un avance muy importante en nuestros estudiantes. Lo mismo en esta lámina, aquí las personas se encuentran en algún lugar, se saludan y se presentan. Como por lo regular, pues el chico pregunta, oye, ¿cómo te llamas? Y la chica contesta, yo me llamo tal. ¿Y tú? Yo me llamo Juan, por decir, ¿no? Entonces, les daba clases ahorita, pero no disponemos de mucho tiempo, hasta creo que ya me estoy pasando, ojalá que no. Eh, en sí, en este enfoque, en este taller, es eso, pues, de que nuestro estudiante sepa comunicarse, sepa, aparte de saludar, que se va de cajón, sepa preguntar oye, ¿dónde puedo comer o dónde hay comedor? Si viene a mi comunidad, por decir, ¿no? O dónde tomo el taxi o dónde queda la casa de tal fulano o, o, o no sé, dime la hora, por ejemplo, ¿no? O sea, hay varias situaciones que se van generando, que se van creando y, y esas son las que se van desarrollando para estas actividades de los talleres que nosotros estamos dando. En estos 2 años, un poco más, he estado perfeccionando los materiales. De hecho, aquí nomás les muestro 2, 3 laminitas. Eh, por ejemplo, ¿no? Hay que explicarlo más, eh, pero vamos ubicándolo y vamos haciéndolo más fácil, ¿no? Digamos, digo, para el que enseña y para el que aprende. Ya les dije que no necesariamente tiene que ser lengua escrita. Tiene que ser un poco más de escuchar el audio o escuchar cómo se pronuncia. Por decir, en esta lámina, hay palabras que no están escritas así como lo establece la norma de escritura de lengua Yu. Y seguramente si alguien ve la tabla y va a decir, oye, ese no se escribe así, se escribe con otras letras. Pero como con este enfoque tratamos de hacer que el estudiante sepa comunicar, sepa hablar y sepa decirlo bien, pues tratamos de acercarlo, ¿no? O sea, en vez de confundirlo, tratamos de acercarlo, que obviamente para otros niveles un poco más altos, pues ya se van corrigiendo, ya se van perfeccionando las escrituras. Ahí sí podríamos entrar. En escrituras, en este caso, estamos hablando aquí de un nivel muy básico. Entonces, esa es una forma de la que estamos enseñando. Y bueno, pues emitimos cada semestre. Este es el semestre del 2021 uno. Eh, emitimos convocatorias a inicio de semestres
y casi finalizando el semestre hacemos presentaciones. Si se dan cuenta en la parte derecha, en el año 2021, el año pasado, que fue el semestre 1, tuvimos 5, 6 lenguas. Bueno, en sí fueron 3 grupos de náhuatl, que es la que más población tiene, pero también tuvimos Popoloca, que es el Giwa de Puebla, el Ayú, que yo doy este taller, y el Chinanteco, pero muchas veces tenemos más lenguas, o sea, cada semestre van cambiando en los talleres. Bueno, viene la tercera experiencia, que también es muy bonito, cuando estamos ahí con la maestra Tobar, el maestro César, la maestra Lynn, muy bonito también, creo que los son de la UPN, pues lo conocen, ¿no? Los conocen. En el diplomado, en el primer diplomado, participamos ahí como estudiantes y bueno, en ese tiempo estábamos en la resistencia de cambiar o de abordar este nuevo enfoque. Bueno, para mí era nuevo y, y a estas alturas, pues como les digo, también vamos retomando estos talleres o esta forma de enseñar, pero también en este diplomado no solamente vemos la parte didáctica, ¿no? De cómo voy a enseñar y qué voy a hacer, cómo le hago, o sea, nos basamos más en el análisis, o sea, nos metemos nuevamente en las investigaciones de nuestra propia lengua, desde nuestra propia lengua, ¿no? Creo que algo importante que tiene este diplomado es que los que entran, pues tienen que ser hablantes de una lengua indígena. Ese es un dato importante, pero obviamente entran compañeros de hablantes de español, creo que tenemos una experiencia en este semestre, en esta generación. Pero sí hacemos esta investigación, pues, ¿no? Seguimos investigándonos nuevamente. Esto es lo más esencial, ¿no? Que no hemos hecho y muchos de los compañeros de los que estamos ahí, pues igual dicen, pero sí ya sabemos cómo compramos, cómo vendemos. Ah, pero a ver, regístramelo o hazme un ejercicio, a ver, llega, saluda y a ver, desarrolla la venta y despídete, ¿no? O sea, no nos hemos puesto a analizar qué pasa cuando compramos. O sea, una situación tan simple que es lo cotidiano, pero no nos hemos sentado a analizar incluso quiénes participan, ¿no? Quiénes son los que participan ahí. Y bueno, como su nombre lo dice, que también tiene que ver con la evaluación, también se piensa, ¿no? O se analiza cómo voy a evaluar, ¿no? A mis, cómo voy generando o diseñando, eh, pues, no fórmulas, o sea, no se dan fórmulas, pero cómo vamos diseñando algunos criterios o algunos ejercicios de evaluación, ¿no? Unos materiales que podemos ir generando. Bueno, entre otras cosas que hacemos, lo que nuevamente en cuanto a diseño de didáctica del diplomado o de nuestras clases en el diplomado, este, también en la evaluación se tiene que analizar cómo hacer un material, ¿no? Que sea para nuestros estudiantes de nuestro nivel, incluso para otros niveles, cómo vamos a irlo graduando o completando el sentido. En este diplomado, miren las lenguas que hemos tenido y no sé si se me pasa uno, ojalá y no, van a encontrar lo malo es que aquí no pueden participar, pero seguramente se dan cuenta de una lengua que no es de México, ¿verdad? Tuvimos una experiencia el generación pasada de una compañera que habla la lengua mapuche, estuvo con nosotros también en el diplomado. Mapuche está en Chile, ¿verdad? Es otro país. Y qué bueno, o sea, también que la UPN esté abriendo ese espacio, el CEAL esté abriendo ese espacio y pues en este diplomado, como les mencioné, la mayoría
la mayoría, aquí se me faltó poner el español, pero el español también está considerado, pero la mayoría son de lenguas indígenas, ¿no? Y de todo el país, nuestro país. Y nuevamente, si hay hablantes de lenguas de otros países, pues igual son bienvenidos. Este diplomado creo que ha tenido mucho potencial, por lo mismo que tenemos muchas lenguas en desarrollo. Pues aquí me quedo. Gracias. Muchísimas gracias por su presentación. De mi parte, quisiera agregar que centralmente trabajar la enseñanza de las lenguas indígenas y trabajarla a partir de la identidad y cultura de los hablantes forma parte de esto que el maestro Marcos nos presenta y que si bien es cierto que de alguna manera no implica necesariamente una escolarización de la lengua, de entrada sí nos permite comenzar a recuperar en términos de la posibilidad de involucrar a más personas, recuperar la posibilidad de un país multilingüe. En general, nosotros hemos hecho descansar la obligación de saber las lenguas indígenas en los indígenas. Son ellos los que han aprendido español para comunicarse con nosotros, pero nosotros no estamos haciendo el esfuerzo de comunicarnos con ellos. Y a mí eso me parece un poco triste porque tenemos toda esa riqueza, pero no la aprovechamos, ¿verdad? Entonces, lo que el maestro Marcos nos comparte nos deja muy clara una perspectiva de trabajo que puede ser sumamente importante en el futuro de México, porque si tenemos 70 identidades en el país y por lo menos registradas hasta este momento y claramente diferenciadas, 68 lenguas, ¿verdad? Más el español, con eso son 69, pues deberíamos de ser un país que a cada uno de nosotros se nos diera la oportunidad de aprender una lengua indígena. Si no, ¿desde dónde vamos a manifestar nuestro deseo realmente de comunicarnos en las culturas indígenas? Bien. Muchísimas gracias, maestro Marcos. Le agradecemos mucho su presentación y quedamos al pendiente de los desarrollos que siga haciendo a lo largo de su trayectoria en este campo tan nuevo que recién se está abriendo en las universidades mexicanas. Muchas gracias. Tenemos una pregunta. Quiero preguntar si el concepto de estar con la comunidad implica la colaboración intercultural. La imagen que les presento se llama la flor comunal, que se basa justamente en lo que Jaime Luna va a definir como comunalidad, que es la fiesta, el territorio, el trabajo, el poder político, que es lo tal, ¿no? Pero en sí tiene varios conceptos que implica todo este concepto. Pero también ver lo que yo les decía hace rato, no solamente ver, creo que en todos los textos que podamos leer y por leer, ¿no? Los ya leídos y por leer, siempre hay que cuestionar también, o sea, no quedarnos con lo ya hecho, ya escrito, sino que los textos se escriben para analizarlos, para debatirlos, ¿no? Entonces, esto lo pusimos como un eje de análisis para también ver qué posibilidades tenemos, ¿no? Como pueblos indígenas. Y lo otro es el ser siendo y el estar estando. Tiene que ver esto, ¿no? De la convivencia entre culturas. Creo que, no sé si han podido leer a Sara Corona, eh, me parece que es de ella, pero en la compilación tiene un libro que coordinó. Entre ellas habla de esto de
entre culturas, ¿no? También nos basamos por ahí como algo básico, estar entre culturas primero para poder llegar a la intercultura. O sea, digamos, vamos por paso, no brinquemos la escalera, ¿no? Vamos paso por paso. Lo mismo decíamos con este concepto de comunalidad, o sea, va de la mano, qué bueno que preguntaron eso. Eh, Va de la mano en la comunalidad como algo básico para que puedas llegar a conocer otras culturas, ¿no? Conócete tú mismo primero, conoce a los demás. Es algo básico. Eh, Seguramente muchos de ustedes conocen el concepto de selfie, ¿no? Hay un autor o Heidegger, no recuerdo quién, parece que el que propone el self-me, ¿no? Mírate tú primero. Él lo pone su celular por acá y toman la foto, ese es el selfie. Autofotografiarse. Lo mismo podríamos hablar aquí de la investigación desde nuestra propia forma de ser, de nuestra propia cultura y lengua. Entonces, primero por ahí, y tiene que ver mucho con la interculturalidad, porque es la que queremos, ¿no? O sea, el último fin es eso de no solo conocer al otro, sino que convivir con el otro. Entonces, creo que por ahí podríamos quedarnos, aunque nos podemos extender, ¿eh? Adelante, doctor. Marcos, me llamó mucho la atención, perdón, por el tiempo, el proceso de migración en el que tiene que haber un ritual, algo así como una aprobación, según estaba viendo cuando los Ayub o pueblo Mije, es Mije, ¿verdad? Salen, migran, había como algo que tenían que realizar para que les vaya bien en el camino. No sé si podría puntualizar un poquito más acerca de ello y cómo se conecta con el lugar de llegada, de destino. Pues en sí, el ritual tiene que ver con la sacralidad, ¿no? Con lo sagrado. Y como les mencioné hace rato, nos han enseñado a respetar y a convivir con el agua, con la tierra, con el árbol, con el viento, con la lluvia, con el rayo, o sea, con todos los bienes de la tierra. Y yo creo que no es que tenga que ver con el punto de llegada, porque no sabemos a dónde vamos, no conocemos el lugar muchas veces, ¿no? Pero, pero sí, hablemos de los vientos, ¿no? Hablemos del sol y la luna, por dónde sale el sol, por dónde se oculta el sol. O sea, incluso el inframundo, lo terrenal y lo celestial. Eso lo tenemos en nuestras lenguas. O sea, todo ese discurso que tenemos en la lengua eh, se, hace, se hace, ¿no? Esa posibilidad de que el que va a migrar pues tenga las puertas abiertas o camino libre, ¿no? Eh, Mencionábamos de la lengua, en nuestra lengua, en el discurso, se habla de pariverso, dos conceptos complementarios. Se habla de dualidad. Habría que investigar bien todos esos dos conceptos, pero en sí son complementarios, pues. En este caso, hablamos de agua y camino. El agua es muy importante para nosotros porque el agua, incluso desde el nacimiento hasta en la muerte, o sea, vamos vamos a ampliar todo esto, nos vamos a llevar toda la hora que nos quedan. Pero en sí, es un ritual que es algo sagrado y tiene que ver con una ordenanza, por decirlo así, de una persona que le decimos Shemavi, el que puede ver el sol, puede ver el día, no puede ver la noche. Lo conocen como adivino en español o algunos lo pueden llamar chamanes, no sé, pero aquí podríamos, lo más acercado o acertado es el adivino. Ellos son los que ordenan qué hacer a la gente que va a migrar. Agradecemos muchísimo esta puntualización.
que nos enriquece en términos de la posibilidad de conocer más a fondo las culturas de nuestro país. Los Pues dejo. Sí. continuamos una vez que veamos, escuchemos al doctor Eider Gabriel Sima Lozano, que nos acompaña en esta sesión. El doctor Sima Lozano es maestro en lingüística aplicada por la Universidad de Guadalajara. Es doctor en antropología por la Universidad Nacional Autónoma de México y su carrera base es licenciatura en letras hispánicas. Actualmente está adscrito a la Facultad de Idiomas Campus Ensenada de la Universidad Autónoma de Baja California como profesor investigador de tiempo completo y titular. Cuenta con el perfil PRODEP de la Secretaría de Educación Pública. Es miembro del del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 y además es líder del cuerpo académico Lingüística Aplicada en Estudios Fronterizos. Sus líneas de investigación versan en lenguas en contacto, estudios sociolingüísticos de la lengua maya, movimientos retóricos, argumentación e interrogación, migraciones de retorno. En esta rica experiencia que tiene el doctor Eider Gabriel Sima Lozano, nos va a compartir en esta ocasión los resultados de un trabajo de investigación que ha realizado en los últimos años y que lleva por título La vitalidad del mixteco en 2 colonias de la ciudad de Ensenada, Baja California, y la transmisión intergeneracional de la lengua. Bueno, pues muchas gracias a la Universidad Pedagógica Nacional por esta invitación que me hicieron, la cual pues fue una sorpresa muy agradable. Es bueno siempre compartir experiencias con otros escenarios educativos y sobre todo con un escenario pues que está dedicado a la docencia, a la pedagogía y a las prácticas educativas de gran prestigio a nivel nacional. Yo soy originario de Mérida, de hecho ahorita estoy en la ciudad de Mérida, trabajo en la Universidad Autónoma de Baja California desde el 2014, estoy de año sabático, regreso el próximo febrero a Baja California. Y pues este trabajo del cual ya tienen el título es resultado de una tesis de maestría y de una publicación que hice con mi estudiante Lilian Chantal Orozco Rodríguez. Ella no ha podido acompañarnos, pero de todas formas aquí pongo el crédito porque es la autora principal de esta investigación, pues la cual pues afortunadamente ha sido muy bien recibida. La hemos presentado en el Congreso de Lenguas en Contacto de Tepic, Nayarit en el 2019, en el Congreso Internacional de los Pueblos Indígenas de América Latina, que fue en Brasilia también 2019, y en la publicación que está en la revista Círculo de Lingüística Aplicada a la Comunicación 2020. Ahí pueden poner nada más nuestros 2 nombres, les sale la publicación completa. Y aquí pues les voy a hablar ahora con este título, La vitalidad del mixteco y el español en migrantes mixtecos de Ensenada, Baja California. Y bueno, pues como dijeron en la presentación que hicieron sobre mí, pues ya yo estoy adscrito a la Facultad de Idiomas Campus Ensenada de la Universidad Autónoma de Baja California. Y bueno, pues ya entrando en materia de estudio, pues les voy a hablar. Entonces, la muerte de lenguas, particularmente de las lenguas indígenas, se debe a que los hablantes se encuentran en procesos de presiones, ya sea para modificar su lengua, dejarla de hablarla, en consecuencia un proceso de desplazamiento y la extinción del idioma, pero también existen algunos procesos de mantenimiento y conservación de la lengua. Si hablamos de desplazamiento, hay mantenimiento, es decir, en algunos escenarios vamos a encontrar una fuerte presión que lleva al desplazamiento, pero en otros se mantiene la lengua. Por ejemplo, aquí adelantándome un poco, las lenguas indígenas de Baja California, de la familia Yumana, como son el Paipai, Cucapá, Quiligua, Kumiai,
y Cucapá son 5, tradicionalmente están en un fuerte proceso de desplazamiento. El Quiligua, por ejemplo, ya solamente tiene una hablante. La segunda hablante, que era una mujer de casi 90 años, pues murió en el 2020, ya nada más queda un hablante nativo de esta lengua del Paipai, por ejemplo, son 20 o 30 según algunos datos más conservadores. Del Kumiai, pues más o menos va como entre 50 y 100. Pero otras lenguas como el purépecha, la lengua maya, pues están en un proceso de mantenimiento. Por ejemplo, yo conozco, no puedo decir que soy experto de la lengua maya, pero debido a que soy yucateco, soy de la península de Yucatán, pues siempre me ha interesado todo lo que sucede acá. Mis abuelos fueron mayablantes, pero no me enseñaron. Sin embargo, la lengua maya, aunque sí se está perdiendo bastante en ámbitos de las familias mayablantes, de cualquier forma se conserva. Tiene actualmente unos 800,000 hablantes en toda la península de Yucatán. Se conserva bien en Yucatán, regularmente en Quintana Roo, y el estado de Campeche es donde menos presenta uso y funciones. Y bueno, regresando ya a nuestro trabajo, pues este trabajo es desde la sociolingüística, con interés en el análisis del mixteco en 2 colonias urbanas de la ciudad de Ensenada, en donde ha llegado población indígena. Y bueno, Baja California es el último estado del noroeste mexicano. Es un estado que yo siempre he dicho que es un laboratorio de lenguas en contacto con una amplia diversidad. Pues no solamente está el español, están todas las variantes del español debido a los procesos migratorios. Es un estado en el que llega gente de todo el país. Por lo general predomina obviamente los norteños, el noroeste sobre todo, gente de Sonora, de Sinaloa. Los sinaloenses son los que más abundan, y los de Baja California Sur, pero también hay mucha gente de Sonora. Luego del norte como Chihuahua, Coahuila, mucha gente de la Ciudad de México, de Jalisco, y los que menos hay es gente de la península de Yucatán, pero hay mucha gente del sur, del estado de Oaxaca, sobre todo son los grupos indígenas que han llegado, de los cuales ahorita los voy a mencionar también. Bueno, también tenemos obviamente el inglés, por estar en una situación fronteriza, en el que mucha gente habla el inglés como segunda lengua, pero también hay mucha población norteamericana y otros extranjeros que están presentes ahí y tienen el inglés como primera lengua. Como mencioné en la anterior diapositiva, están los hablantes de lenguas indígenas, que son de la familia Yumana, nativa de Baja California, Kumiai, Quiligua, Paipai, Cucapá y Cochimí. Pero también hay otra representación, otra dirección. Si hablamos de lenguas indígenas en Baja California, primero es lo nativo, lo yumano, pero también están los migrantes, que son los que más abundan, sobre los cuales están, por ejemplo, el mixteco, el zapoteco, el triqui, tlapaneco, náhuatl, otomí, entre otras. Yo en los estudios que he realizado sobre migrantes indígenas he hecho entrevistas con mixtecos, con zapotecos, con triquis, pero no me he encontrado por el momento con los mijes o con los ayuk. Seguramente estarán ahí, todavía no los he localizado. El grupo que más abunda de migrantes indígenas es el mixteco. Entonces, aquí más o menos pueden ver cómo estas lenguas de toda la península de Baja California. Yo he trabajado pues en el estado del norte, el estado que se llama Baja California, pero en el estado de Baja California Sur también ha tenido sus propias lenguas, algunas ya extintas. No estoy seguro, pero me parece que lenguas como el Guaycura y el Pericú, que aquí están presentes en este mapa, territorios clásicos, pero ya están extintos. Pero no es un dato que yo pueda confirmar. Los cochimís sí, esos sí están presentes. Y bueno, también hay lenguas extranjeras en el estado de Baja California. Es muy común la presencia de descendientes de rusos, de italianos, de chinos, sobre todo en la capital, en Mexicali, de coreanos y de japoneses debido a las migraciones que hubo a principios del siglo XX. También de franceses y alemanes en el Valle de Guadalupe. Muchas de las haciendas que se dedican al vino pues son descendientes de los europeos.
Entonces, pues tenemos prácticamente de todo en este estado, en el que hay una importante presencia de lenguas en contacto y grupos migratorios. Y bueno, aquí el objetivo de esta investigación está centrado solamente en analizar el grado de vitalidad del mixteco del español en escenarios urbanos de Ensenada. Y bueno, hemos planteado estas preguntas de investigación de acuerdo al modelo de ecología de presiones, cómo se presenta el uso del mixteco y del español en colonias urbanas de hablantes del mixteco en Ensenada. ¿Cuál es la vitalidad del mixteco representada en los diversos grupos etarios en el género de los hablantes de colonias urbanas de la ciudad de Ensenada? Y bueno, está delimitado, la investigación delimitó hablantes bilingües de mixteco y español, que han llegado del sur de México y que están asentados en el municipio de Ensenada. Ensenada es el municipio más grande de Baja California. A lo mejor aquí cometí un error, debía más que nada presentarles un mapa de Ensenada, debido a que el territorio de Ensenada es el territorio municipal más grande, pero lo pueden encontrar. Son 5 municipios solamente los que tiene Baja California: Tijuana, Tecate, no, son 6, Mexicali, Rosarito, Ensenada y el más reciente, que es San Quintín, donde está asentada precisamente la población indígena. Sin embargo, creo que han tenido muchos problemas en San Quintín de organización, y es probable que se vuelva a reintegrar a Ensenada. Y bueno, aquí la investigación se trabajó en 2 colonias urbanas de la ciudad de Ensenada, porque una cosa es el municipio y otra cosa es la ciudad. Ensenada es un puerto. Entonces aquí esas 2 colonias fueron Santa Juquila y San Carlos, que se encuentran en una región o delegación que se llama Mañadero. Bueno, aquí precisamente, no me acordaba, está otro mapa. El verde fue lo que hasta el 2020 fue el municipio más grande del país. Hagan de cuenta o imaginen que ahí por la mitad, donde está el amarillo con la parte verde, ahí se fragmentó y quedó San Quintín, que sería el 6º municipio, el más reciente. Y según los datos del INEGI, bueno, del 2015, tiene una población aproximada de 486,639 habitantes. Es un municipio que se ha centrado en la agricultura y por lo tanto atrae muchos trabajadores agrícolas que llegan al estado. En esta ciudad se encuentran diversas colonias de población, particularmente en el área que se llama Mañadero, que forma parte de la zona metropolitana, y también en la localidad, y que ahora es municipio, San Quintín. Por lo general, la población que arriba a Ensenada provienen de Oaxaca, de Guerrero y del centro de México, la población indígena, que precisamente aquí marco el estado de Oaxaca, de donde proviene la población indígena. Y bueno, algunos antecedentes, algunas investigaciones que se han hecho, otros autores que han tratado el tema de lenguas indígenas en Baja California. Podemos hablar de Leiva, Ana María Leiva, quien se refiere, bueno, ese ya es uno de los datos últimos, pero que todavía se pueden encontrar actualizaciones no publicadas. Ella decía que en el 2016 había 40 personas hablando el Kumiai, 5 el Quiligua, que como les dije ya bajó a solamente 1, 60 con el Paypay y 10 con el Cucapá. Por su parte, Ramírez y Espinosa, ellos fueron misticistas y ellos analizaron los prejuicios lingüísticos en estudiantes de traducción y enseñanza de lenguas de la Facultad de Idiomas, encontrando que hay un enorme desconocimiento de la existencia de las lenguas indígenas en los estudiantes, a las cuales muchas veces se refieren que son dialectos, cuando sabemos que los dialectos son variantes de una lengua. Por ejemplo, hablar del español yucateco, del español de la Ciudad de México, del español norteño, del español de Baja California, etc. Y bueno, Sánchez y Rojas Versio analizaron la vitalidad del Paypay en la comunidad de Santa Catarina, siguiendo el modelo de Terbor y García. Ellos aplicaron 37 cuestionarios y pues encontraron que hay una vitalidad del español con detrimento del Paypay en las generaciones jóvenes. Solamente las generaciones de los 46 a los 65
encontraron que había una vitalidad aceptable hacia el paypay. Venegas y Julián encontraron diversidad de formas para la enseñanza de la escritura del mixteco en 2 escuelas bilingües indígenas de Ensenada, pero con resultados tan heterogéneos que no son tan beneficiosos para los niños. Es decir, cada profesor, al no existir una planificación estandarizada, cada profesor de lengua indígena de mixteco enseña como sabe, y sobre todo me acuerdo que ellos decían que una frase era, investiga y pregunta, les decían a los niños, pregunta a tus papás cómo se escribe tal palabra, porque ellos estaban centrados en escritura. Muy parecido es el trabajo de Mena, Tinajero y Canet. Los niños dijeron, ya nos tienen todos revueltos. Esto para mostrar que no había sistematización de la enseñanza en escuela indígena, considerando que el 60% de los que asistían a las escuelas son de origen indígena. Desafortunadamente no hay una sistematización. Y bueno, aquí no lo pongo, pero hay un trabajo reciente de Martínez del 2021 sobre enseñanza del mixteco en escuelas. Me parece que es parecido, o sea, no ha avanzado, no ha habido una sistematización de la lengua. Bueno, para nuestro marco teórico hablaremos de migración, que lo entendemos como un fenómeno que realizan los seres humanos debido a la falta de recursos en sus lugares de origen y, bueno, tiende a favorecer a que las personas se alejen de su ciudad, de su punto de partida y como consecuencia de la migración muchas veces existe un rechazo hacia ellos debido a que se presentan creencias, tradiciones y lenguas distintas en el nuevo lugar de arribo, ya que la sociedad receptora puede sentirse desplazada o invadida por los nuevos integrantes. Esto pues es muy común verlo en los Estados Unidos, donde todos los problemas de racismo y migración están muy latentes, pero también en nuestro propio país, en México, en las urbes, pues como consecuencia de la migración, sobre todo de los grupos indígenas, muchas veces se puede generar violencia hacia los migrantes. No hay que olvidar, por ejemplo, recientemente con un niño tomí, este año, si no me equivoco, fue que sus compañeros de escuela no solamente le hicieron bullying, sino lo quemaron, le prendieron fuego solo por el hecho de ser otomí e indígena. Y bueno, pasando al concepto de vitalidad, la vitalidad pues es el análisis para saber qué tanto se usa, se transmite la lengua y sobre todo si los niños la usan. Es ahí donde podemos encontrar que el vitalismo de una lengua está presente si las generaciones más jóvenes, sobre todo los niños, la están aprendiendo. Según la UNESCO, de acuerdo hay 6 criterios para saber si una lengua tiene un proceso de vitalidad. Y entonces esos criterios son desde el más extremo hacia abajo, hacia el más alto. El 0 es extinta, no quedan hablantes, el 1 en situación crítica, los únicos hablantes son los abuelos y personas de las viejas generaciones, un poco con lo que pasa con el paypay, que analizaron Sánchez y Segojas Bercia. Y de hecho, extinta, pues yo diría prácticamente el quiligua, ya con 1 prácticamente está extinta. Seriamente en peligro, solamente los abuelos, las personas de las viejas generaciones hablan la lengua. Los miembros de la generación parental, si bien pueden comprenderla, no la hablan entre sí, ni tampoco con sus hijos. Esto yo lo veo un poco con algunos escenarios de la lengua maya, sobre todo en la ciudad de Mérida. A lo mejor en las comunidades podría decirse que está vulnerable y en peligro, pero no, algunas son seriamente en peligro. En peligro los niños ya no aprenden la lengua en sus familias como lengua materna. Vulnerable, la mayoría de las lenguas hablan la lengua, pero su uso puede estar restringido a determinados ámbitos. Y a salvo, todas las generaciones hablan la lengua y la transmisión de una generación a otra es continua. Esto sería un poco extraño, esta última. Creo que es difícil encontrar, yo me atrevería a decir como hipótesis, no es una afirmación contundente, pero creo que ninguna de las
68 lenguas indígenas con sus 364 variantes está a salvo. Creo que podríamos decir que lenguas mayoritarias como el náhuatl y el maya están entre vulnerable y en peligro dependiendo de la comunidad en la que se encuentren. Y bueno, cada lengua podrá presentar sus propias variaciones con estos criterios. Y bueno, esos son los criterios que ya les expliqué. Y bueno, quiero hablar de una teoría que se llama ecología de presiones, que proponen Terbor y García 2011, que es punto de partida para este análisis. Las lenguas están en un proceso de competencia, están en procesos de desplazamiento y para analizar esos procesos es necesario ver estas relaciones psicosociales que mueven la competencia a nivel individual y a nivel colectivo, la competencia comunicativa. A partir de estas competencias surge el concepto de facilidad compartida que nos explica el proceso de desplazamiento o mantenimiento de una lengua, tanto por la parte cualitativa como por la parte cuantitativa. Ahorita vamos a ver cómo propone este modelo un análisis de tipo cuantitativo. Y bueno, la facilidad compartida aparece en el momento en el que los individuos deciden qué códigos comunicativos emplearán para ciertos temas. Al lograrse este propósito, estamos hablando de un éxito en la comunicación. Esta facilidad compartida, bueno, es la decisión de los hablantes para emplear qué códigos van a emplear. Entonces hay dos niveles, según dicen los autores. El mensaje no es inteligible o es parcialmente incomprensible. El mensaje es comprensible para todos los participantes, pero no es aceptado por todos. Creo que aquí este nivel, el B, es en el que se ubican la mayoría de los usos y funciones de las lenguas, en el que los hablantes, algunos participan, pero no todos, por todos es aceptado, sobre todo por los jóvenes, las nuevas generaciones, y con los grupos receptores de destino a los cuales llegan la población cuando migran a una nueva ciudad, pues la gente que ya está establecida y que solamente habla español, no siempre van a aceptar a los grupos indígenas y que sobre todo hablen su lengua. Pues es muy común en sus expresiones que digan, no hablen en esta lengua, porque no sé lo que están diciendo, hablen solamente español, o no hablen en su lengua porque a lo mejor me están insultando. O los mismos grupos indígenas dicen en sus propias expresiones, según Terbo reporta, ya nos estamos civilizando. Y bueno, así estas dos lenguas en conflicto generarán la aparición de estos dos niveles en la interacción cotidiana. En el nivel A, los hablantes hablan poco o entienden regularmente la lengua. Ese es regresando al nivel A, el mensaje no es inteligible o es parcialmente incomprensible. Hay un ejemplo muy bueno, es el de los migrantes de origen hispano que están en los Estados Unidos, en los que el español ya ha dejado de ser usado y todos los hablantes hablan inglés. Podría ser un caso. O también cuando ya los hablantes ya no entienden nada de la lengua, los descendientes ya no hablan nada de la lengua, no la comprenden, ni siquiera son hablantes pasivos, es decir, no saben, no pueden entender nada de la lengua. En este caso, yo personalmente me ubicaría, porque mis abuelos fueron maya hablantes, pero mis padres fueron hablantes pasivos de la lengua maya, y yo ya no aprendí nada de la lengua maya. Es decir, cuando mis abuelos hablaban en maya, con mis padres y tíos, ellos más o menos entendían, o sea, ellos no la hablan, pero comprenden de qué se trata, pero yo ya no hablé nada de la lengua maya. Y bueno, en el nivel B, los participantes hablan la lengua, pero asignan juicios para aceptar, para decidir ciertas funciones hacia la lengua, rechazarla. Incluso entre los mismos hablantes pueden decir, vamos a hablar maya. Es muy común en la lengua maya, por ejemplo, que digan, ahora vamos a hablar en lengua maya porque no quiero que los niños escuchen o entiendan. O sea, ciertos secretos de los esposos y de los abuelos estaban designados para ser solamente explicados en la lengua maya. O simplemente para decidir que en la familia y en el hogar se habla una lengua indígena, pero en la calle hay que hablar español, o en la escuela sobre todo, que es muy clásico que los padres indígenas digan a sus hijos o quieran que sus hijos aprendan solamente español en la escuela y que se vayan olvidando de la lengua indígena. Y bueno, para nuestro estudio,
La metodología fue así. Como dije al principio, pues se estudió 2 comunidades, Santa Joaquila y San Carlos, donde hay población de inmigrantes mixtecos. Es una muestra de 229 personas, de las cuales 133 son mujeres, 93 hombres, 43 niños y adolescentes y 12 personas de la tercera edad. El instrumento que usamos fue diseñado por Terbury y García. Es un cuestionario muy sencillo, lo voy a presentar. Y es un análisis cuantitativo en el que se analizó las frecuencias obtenidas por los hablantes. Y bueno, este cuestionario que está diseñado por Terbury y García, aquí más o menos lo vemos en el 2011, son los datos personales, se marca la edad, el sexo, y bueno, aquí marcamos en la lengua, como la lengua que analizamos es mixteco o español, pero se puede poner español maya, español náhuatl, según la lengua. Son 4 niveles, si le entiende, sí, si más o menos le entiende poco, o solo entiende, o nada. Y es muy importante preguntar esto, cuando está en casa, ¿cómo habla? Con los niños, con los adolescentes, con los adultos, con los ancianos, se habla en mixteco, en español o ambas. ¿Cómo habla con los amigos en la tienda? ¿En mixteco, en español o ambas? Es importante marcar la formación escolar de los niños y jóvenes, en qué grado están inscritos esos niños con los que habla. La segunda hoja se pregunta si sabe escribir en español y en mixteco, sí o no, poco, casi o nada. Se ha ido a trabajar a otros lugares, donde pocas veces, muchas veces, con amigos, familiares, etc. Y se le puede preguntar, ¿cuáles crees que sean las razones principales que causan un desplazamiento de tu lengua por el español? Y bueno, la fórmula que proponen los autores, pues es una fórmula matemática para encontrar la facilidad compartida. Es una fórmula de tipo estadística. Voy a tratar de explicarla porque no soy estadística. Nosotros lo que hicimos es que una vez que recogimos los datos, lo pasamos a Excel. Pusimos, dependiendo de las respuestas, por ejemplo, si los hablantes, la parte central es lengua, mixteco y español. Si los hablantes decían sí con el mixteco, entonces ya se asigna un número. Se asigna un número en la tabla de Excel, o si decía en español, se le pone otro número. Entonces la fórmula que propone Terbury ya se aplica cuando la tabla en Excel ya ha sido llenada, ya ha sido cubierta por todos estos rubros de hablar la lengua con los niños, con la familia, y ya se puede aplicar esta fórmula. ¿Sí? Las evaluaciones de B refieren a habla bien, P habla poco, E solo entiende pero no habla, y N ni habla ni entiende. Se calculan de acuerdo con la cantidad de individuos que caen en cada uno de estos rubros. Por ejemplo, multiplicamos B por 3, P por 2, E por 1 y N por 0. Y se divide la suma de esos resultados entre el total multiplicado por 3. Por ejemplo, si B habla bien, y entonces de los mixtecos 10 dijeron que sí hablan la lengua, entonces serían 10. Si P habla poco, se refiere a habla poco, y 5 dijeron que habla poco, pues le ponemos 5. Y si solamente uno solo entiende pero no lo habla, se le pone 1. Ya luego se hace la suma, se divide entre los, si fueron 200 y tantos, se divide entre los 200, se le multiplica por 3 y ahí sale el valor para entender, comprender el uso del mixteco como un proceso de vitalidad. Y ahorita vamos a ver cómo resultó. O sea, nosotros lo que hicimos es llenar la tabla. Se la pasamos a un colega que sabe más de matemáticas, ya le dijimos las instrucciones de esta fórmula que proponen Terbury y García, y ya lo hizo. No es difícil hacerlo, pero si uno no sabe de matemáticas, mejor no meterse para no complicarse. Solamente hay que instruir bien al estadista para decirle, de estos vas a ponerle B, lo multiplica, lo sumas y ya. Y bueno, nosotros hicimos algunas preguntas, como recordarán. De acuerdo al modelo de ecología de presiones, ¿cómo se presenta el uso del mixteco y el español en colonias urbanas del mixteco en Ensenada? Entonces, la primera colonia fue Santa Joaquila, y aquí podemos ver
los datos arrojados, tanto por edad, están en la columna roja, y por género, hombres y mujeres. Solamente me voy a centrar en la parte global. Pues el resultado global de esta fórmula que antes les mencioné fue de 92.27 para el mixteco y del español 77.3. Quiere decir que el mixteco es hablado muy bien en términos generales, pero ahorita vamos a ir a datos particulares como el género y la edad. En tanto, el español resultó en 77.33. Entonces, aquí podemos ver que el mixteco tiene 92.27, el español 77.33. Aquí podemos verlo a nivel curvas. El mixteco está más alto, y está más alto que el español entre los migrantes mixtecos que habitan en la colonia Santa Joquila. Y como ven, tiene esta curva, pues llega a su nivel más alto en los mayores de edad, pero también tiene un nivel bastante alto entre los menores de 10 años. Bueno, aquí podemos verlo a nivel género. Los verdes están los hombres y azul las mujeres. Bueno, perdón, los verdes representan al mixteco y los azules al español. Y como podemos ver, las mujeres conservan más la lengua con un 96.24. Eso es también un dato interesante, que siempre en el hogar el género femenino tiende a conservar más la lengua. Eso se puede deber a que los hombres salgan más, vayan a otros espacios, y las mujeres, al estar encargadas del hogar, sobre todo en escenarios indígenas, pues el contacto con los niños sea más continuo. Y bueno, a nivel de español podemos ver que en los hombres es más alto, 79.63, mientras que en las mujeres es 75.59. Y ahora vamos a la otra colonia. Igual con la misma fórmula aplicamos, y aquí resultó que los hablantes de mixteco hablan a nivel general 83.17, en tanto que el español, la facilidad compartida, es 83.50. Es muy casi un empate, con unas ligeras décimas resultó la vitalidad del mixteco y del español en los habitantes de esta colonia. Y bueno, aquí podemos ver ya los resultados globales. Igual aquí en este caso, la fórmula en curvas, el resultado es muy similar, tanto en español como en mixteco. A nivel género, podemos ver que también el nivel es muy cercano entre ellos. Los hombres hablan mixteco en un 82.91 y hablan español 84.62. Las mujeres hablan español en un 83.33 y hablan español en un 82.80. Aquí resultó ser más parejo. Las dos lenguas no están tan distantes. Y bueno, como conclusiones podemos ver que en las dos lenguas en las que se trabajó cuentan con un grado de vitalidad bastante alto del mixteco. En ambas comunidades existe una transmisión intergeneracional de la lengua hacia las nuevas generaciones. A pesar de que el grado de vitalidad del mixteco es alto, sí se manifiesta un debilitamiento de la lengua proporcionado por una falta de educación cultural bilingüe. Y sobre todo lo que hemos visto es que entre los jóvenes, como entre los 20, 30, entre los 20 y 40 años, son los que más presentan desplazamiento de la lengua. Es curioso entre que los abuelos y los niños, ellos hablan más la lengua, pero ya los jóvenes, quizás porque tienen otras expectativas, otras posturas, a lo mejor tienen ya más orientaciones profesionales o ideas a lo mejor un poco erróneas de que solamente el español o quizás el inglés les va a ayudar a sobresalir, empiezan a olvidar su lengua. Una sugerencia sería profundizar en un programa bicultural en un futuro, el cual ayude a las nuevas generaciones a notar la importancia de una lengua indígena para promover y poner en práctica la enseñanza de las lenguas indígenas. Y bueno, es importante aquí en este caso, sobre este último punto,
que si bien para mantener una lengua no podemos olvidar el español, los hablantes indígenas y sobre todo el país, en las comunidades indígenas, el español no puede ser hecho a un lado. Si solamente queremos rescatar una lengua, pues representando proyectos sobre la propia lengua, no hay que olvidar que las mismas comunidades emplean el español. Se enriquece más el hecho de rescatar y preservar una lengua acompañándola del español, que es solamente una lengua. Esto para ya no polarizar la idea de que solamente lo indígena, pero también solamente el español. Las dos lenguas o los dos procesos bilingües pueden ir de la mano. Incluso aquí en la península de Yucatán, por ejemplo, el paisaje lingüístico es un proyecto, es un tema también interesante. El paisaje lingüístico son todos los letreros que están escritos, que aparecen en una lengua. Pues en el centro histórico de la ciudad de Mérida aparecen 3 lenguas, en español, en maya y en inglés. Esto para dar cuenta del uso de estas 3 lenguas en la península de Yucatán. Y bueno, con esto termino y pues muchas gracias. Agradecemos muchísimo su presentación y nos congratulamos de que cuando los pueblos indígenas migran y tienen condiciones, migran con la lengua y razonablemente la mantienen, la transmiten. Me parece que esa es una conclusión sumamente importante de este estudio, que nos muestra cómo dentro de los pueblos sigue existiendo una identidad generalmente combatida desde muchos ámbitos, desde muchos procesos, que de alguna manera determina que todavía sigamos conservando nuestra riqueza cultural y lingüística. Porque me generó una interrogante en la presentación del doctor Sima, en términos de, desde su punto de vista, ¿qué papel tiene la escolaridad en la conservación de la lengua? Cuando me refiero a la escolaridad, quiero decir la presencia o no de la enseñanza de la lengua desde la escuela, ¿verdad? Sí. Porque hay estudios que dicen que pues no, que se conserva por transmisión, pero que la escuela tiene un papel muy pobre en este aspecto. Quisiera conocer su opinión. Creo que en este caso la escuela es complementaria, porque sí, como menciona, la transmisión intergeneracional de una lengua es prioritaria en la familia, en el hogar, en la socialización de los padres a los hijos. Llega a ser complementaria y viene a ser un proceso de fortalecimiento. Yo apuntaría que la escuela puede ser el punto de fortalecimiento si esta lengua ya ha sido transmitida en el hogar por los padres. Viene a ser un escenario en el que el niño adquiere habilidades más profundas de su lengua, en este caso de escritura, porque aquí los pueblos indígenas, la mayoría de los grupos indígenas no escriben en su lengua, pero si el niño acude a una escuela en donde hay escritura, enseñanza y transmisión de la escritura de su lengua, ahí se fortalece la literacidad, lo que ya aprendió de su lengua en la oralidad, lo puede fortalecer con el nivel escritural. Desafortunadamente en el ámbito del Mixteco en Ensenada, como vimos en los antecedentes, es caótico, porque cambian a cada rato de maestro, de plan, cambian a los maestros a veces hasta cada mes, cada 2 meses, y entonces ellos mismos dicen, ya nos tienen todos revueltos, o sea, en vez de ser algo que fortalezca, los niños se confunden mucho, entonces se necesita mucho una planificación que le dé continuidad a un programa y que ya no haya, y sobre todo con el mixteco se complica más porque como tiene tantas variantes esta lengua, creo que tiene hasta 20 variantes. Entonces, cada profesor que llega, uno puede ser variante del mixteco alto, del mixteco bajo, del mixteco del centro, del mixteco de tal comunidad. Lo va a enseñar como lo sabe. Entonces, debe haber un trabajo de estandarización para que los diferentes niños que están en estos procesos migratorios pues no se confundan.
Muchas gracias, doctor. Nos pregunta Angélica Fernández. Menciona que la lengua mixteca se ha ido perdiendo por la falta de educación bilingüe, pero la presencia del inglés en comunidades tan cercanas a Estados Unidos, ¿qué tanto llega a influir en la pérdida y preservación, en este caso del mixteco? ¿La cultura norteamericana sí llega a influir? Ahí no es algo que yo haya estudiado, porque me he centrado más que nada en Ensenada, entre el mixteco y el español. Habría que ver con los migrantes mixtecos que acuden a Estados Unidos y que puede ser que conserven su lengua o ya la desplacen. Es un tema pendiente para trabajar o para revisar en la literatura. Lo que más me podría acercar es al hecho de que a lo mejor muchos tienen como meta cruzar a los Estados Unidos. Entonces, puede ser que haya influencia del inglés para con ellos, pero es una tarea pendiente. Muchas gracias. En términos generales, hemos repasado dos tipos de experiencias en esta sesión de trabajo. Por un lado, la presencia de un impulso para enseñar las lenguas indígenas, para trabajarlas desde su marco simbólico, desde sus características culturales, desde su forma de estructurar la visión del mundo, juntando la epistemología con la enseñanza de las lenguas. Y por otro lado, un análisis sumamente interesante de qué pasa con las poblaciones, en este caso de mixtecos. Sabemos que no todos las personas que migran y se asientan en otra ciudad logran tener las condiciones necesarias para conservar sus lenguas. Afortunadamente, Baja California parece ofrecerles condiciones interesantes porque pues, se puede hablar de mixtecos en un barrio, ¿verdad? Cosa que en la Ciudad de México es un poco complicada. Sí están localizados más o menos en ciertas demarcaciones, pero en realidad, pues muchas veces están fragmentados, distribuidos por toda la ciudad, y entonces mantienen poca cohesión, poca comunicación entre ellos, lo cual me parece que podría estar influyendo en que los niños, sobre todo, y los jóvenes, vayan dejando de lado la lengua. Pero a mí me parece que un aspecto que también nos faltaría trabajar un poco más, y pues es más que nada una posición personal, es la obligación que tiene el Estado mexicano de trabajar la comunicación en las lenguas indígenas en cuanto a derecho lingüístico. Nosotros perdemos de vista que las lenguas indígenas son lenguas nacionales y que por lo tanto existe la obligación de las autoridades de comunicarse en el idioma de los gobernados. Desde ese punto de vista, pues tampoco parecemos darle mucha prisa ni a la escritura, ni a la lectura, ni a la escolarización en las lenguas, ni a la redacción, ni a nada, porque pues a final de cuentas no hay espacios públicos donde la lengua tenga relevancia, ni usos públicos o políticos de la lengua, ¿verdad? Entonces, seguimos teniendo un gran reto en todo este proceso. Yo diría que en la medida en que les ha sido posible, los pueblos indígenas han hecho la tarea, han mantenido la transmisión. El caso que nos presenta el doctor Sima nos lo muestra muy claramente. Pudieron haber migrado, pero su lengua se fue con ellos, ¿verdad? Y la siguen transmitiendo y la siguen practicando. La pregunta sería, ¿y qué pasó con poblaciones que la fueron perdiendo? En otras localidades que inclusive ni siquiera transitaron, ¿verdad? Ni siquiera transitaron a otro territorio, se quedaron en el mismo territorio y sin embargo la lengua poco a poco fue dejando de estar presente. En algunos trabajos que han hecho algunos estudiantes de la Universidad Pedagógica Nacional, nosotros encontramos casi siempre cosas que nos motivan a preguntar. Por ejemplo, con un jovencito náhuatl
que no habla el idioma, que apenas lo entiende porque inmigró hacia la Ciudad de México, se le preguntaba, entonces el español es tu primera lengua y tu segunda lengua es el náhuatl. Y él dijo, no, aunque yo haya nacido hablando español, mi lengua materna es la de mi cultura. Y mi cultura es la cultura náhuatl. A mí, esta afirmación de este joven me deja muy claro el reto que tenemos por delante para estudiar las actitudes lingüísticas de las nuevas generaciones. Me parece que sí hubo una etapa muy negra, que es justamente la que nos ponen de relieve los estudios que se han mencionado, en los que la lengua fue dejando de transmitirse por la presión que ejerce la discriminación sobre los pueblos. Sin embargo, seguimos teniendo un enorme potencial dentro de todo esto. Belinda Contreras nos pregunta, Sí. al enseñar la lengua, ¿qué tanto es imprescindible vincularla a la cultura e incluso al contexto biocultural de las personas? Es definitivo. Si se enseña la lengua, se enseña prácticamente la cultura. No son elementos desligables entre sí, porque toda estructura de la lengua representa precisamente la visión del mundo. No hay lengua sin cultura. Maestro Marcos, ¿nos podría compartir su opinión? Muy bien. En este tema es muy importante, es elemental considerar, ya lo mencionó el doctor Eider, en cuanto mencionábamos hace rato, ¿no? de la enseñanza de las lenguas, basadas en situaciones, en contextos, ¿no? propios de la comunidad. Es decir, está considerado ahí el contexto, la que menciona la compañera Belinda, de esto del biocultural, es un elemento principal, es lo cotidiano, pues, de las comunidades. Maestro Marcos Hernández Jiménez, doctor Eider Gabriel Sima Lozano, agradecemos muchísimo su participación y la riqueza de su trabajo. Esperamos que todas las reflexiones que nos han dejado nos permitan profundizar y comenzar a trabajar por el fortalecimiento de las lenguas, en aplicar lo que vamos aprendiendo como educadores para contribuir a ese fortalecimiento, dado que pareciera ser que en las culturas la presión ha sido tan fuerte que vemos cómo las lenguas retroceden. Creo que el caso de Baja California que nos han presentado es dramático. Es dramático cómo se perdieron en tan pocos años tantas lenguas. Yo recuerdo que en 2010 hablábamos de los 30 personas que hablaban tal idioma en Ensenada y de pronto en 10 años pues nos queda uno, ¿verdad? Bien. Agradecemos muchísimo su presencia, agradecemos muchísimo su participación y nos seguiremos viendo en la sesión 4 de este seminario. Educar para transformar.